En el Estado hay 2,5 millones de mujeres viudas y casi la mitad tiene más de 65 años. A medida que avanza la edad, su situación económica tiende a complicarse. La mayoría son amas de casa que cuidaron a la familia y no cotizaron, por lo que los únicos ingresos que les quedan son los procedentes de la pensión de viudedad, que en muchas ocasiones son insuficientes para llegar a fin de mes. Y es que al quedarse viudas pasan a cobrar el 52% de la base reguladora del salario del marido o de su pensión de jubilación, lo que hace que la pensión media de viudedad se sitúe en 578 euros al mes. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea establece que ser pobre en España es vivir con 700 euros mensuales, se puede decir que una gran parte de las viudas son pobres. Por no hablar de las 377.000 viudas mayores que no tienen ningún tipo de ingreso porque sus maridos no cotizaron el mínimo de 15 años que exige la ley. Además, la crisis está acentuando el problema porque las subidas de las pensiones que les prometieron se han paralizado y porque muchas tienen que hacerse cargo de sus hijos, que también sufren situaciones económicas muy difíciles. En definitiva, una espiral de la pobreza de la que a muchas viudas les resulta complicado salir. La principal reivindicación de las viudas es pedir una subida en sus pensiones para tener derecho a llevar una vida digna. ¿Cuánto dinero hace falta para conseguirlo? Bueno, según la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, llamada Eurostat, el umbral de la pobreza se sitúa en los 700 euros mensuales. Contar con menos de dinero de los 700 es estar condenado a ser pobre. ¿Cuánto cobran las viudas? La pensión de viuda que se cobra en el Estado, lo estáis viendo, es de 578 euros. En Euskadi la cifra es un poco más alta, alcanzando los 711 euros. En cualquier caso, hablamos de pensiones que dejan a estas mujeres bordeando e incluso por debajo del umbral de la pobreza. Ser viuda es sinónimo de ser pobre en esta sociedad, ¿Asier? Pues todo parece indicar que sí, ¿no? Si la media en la Comunidad Autónoma Vasca está en 711 euros, quiere decir que por debajo hay... Pero yo ya planteando 700 euros. Sí. ¿Se puede vivir al mes? Pues iba a decir holgadamente, con 700 euros. Malamente, bueno, es evidente. A ver. La diferencia a lo mejor entre un joven, ya que hemos hablado de la pobreza de los jóvenes y de las viudas, la de las viudas muchas veces no tienen la carga a lo mejor del piso porque ya lo pueden tener terminado de pagar y además, ya tienen. Ahora les hemos echado otras cargas que ha sido mantener a la familia, ese es el problema que hay. Y luego el problema de la pobreza de las viudas es endémico. O sea, así como el de los jóvenes puede ser cíclico, que hay épocas buenas, épocas malas, las de las viudas siempre es mala. Porque nunca llegan a alcanzar una cifra, la mayoría, que supere el umbral de la pobreza. Pero también lo que es de recibo es, y cuando nos sacan ese gráfico y se ven las diferencias entre el Estado español y Euskadi, algunos, los que siempre hemos defendido las herramientas del autogobierno, estas sí fue unas cosas que creo que todavía hay que incidir más. En época de bonanza se consiguió, y es verdad que no es una cuestión del gobierno Ibarretxe, pero se les dio una compensación para que efectivamente hay una diferencia brutal con lo que cobran otras viudas del Estado. En Euskadi se consiguió dar una compensación y conseguir, si 711 es una miseria, imagínate 578. Pero no crees, Ainhoa, que es cuestión que esto tiene que... No, de dinero. esto es una de las... No era... ¿Tú crees que eso Castilla-La Mancha no lo haría si tuviese el mismo dinero? Yo vuelvo a decir, por eso, pero es que yo siempre he defendido el concierto económico, he defendido muchísimas otras cosas y efectivamente cómo se han hecho las cosas. Y esto sí es una ventaja que tenemos por tener el autogobierno y el concierto económico. ¿Estás de acuerdo? Sí, estés de acuerdo con eso. Sí, por falta de por solidaridad eso tenemos, con otras regiones. No, que no es falta de solidaridad, lo siento mucho, no es falta de solidaridad. No es, y en esa discusión si nos metemos vamos a estar toda la tarde. Pero en el Estado español yo creo que no debía haber esas diferencias de que los que viven por encima del Ebro cobren más que los que viven por debajo. No, perdona, pero tú siempre estás con lo mismo, falta de solidaridad. Nosotros pagamos el 6,4%, nosotros pagamos el 6,4% a través del cupo. Entonces no me hables de solidaridad, insolidaridad. No. Si quieres también yo me voy entonces a lo de siempre, los derechos históricos, y podemos estar aquí 3 horas discutiendo, Alfredo. No, 3 y 4. Lo que tú no me puedes negar, y esto ya es una cuestión de nacionalismo y no nacionalismo, es el autogobierno, y esta es una herramienta vital que hay que seguir defendiendo. Pero si tú tienes el autogobierno como tiene Cataluña sin el concierto económico, ese autogobierno que tiene tan importante como el País Vasco, pero sin concierto económico, a lo mejor aquí estamos a punto de hacer
atención, el café para todos no lo hicieron los nacionalistas. El café para todos se hizo por lo que se hizo, Alfredo. Y aquí todavía hay unos derechos no reconocidos. Bueno, pues dale, venga, que seguimos 3 horas de discusión. No estoy discutiendo. País Vasco y Navarra tenían unas ventajas porque eran unos territorios históricos. No, un momento, por favor, que está él hablando. Ahora vas a hablar, tranquila. Unas ventajas económicas derivadas de esos derechos como territorio histórico que no ha tenido Cataluña. Y entonces nosotros hemos tenido la posibilidad de darle a las viudas, en el gobierno Ibarretxe, en el que fuese, que no me acuerdo, pues esa ventaja de subirle las Solamente pensiones. un inciso Pero lo que nada has más, dicho. por eso, porque es una ventaja Los tener catalanes no el lo quisieron en su momento. Y te recuerdo que esto lo peleó en la era de Arzayus. Los catalanes no lo quisieron y Puyol no lo quiso. Históricos, no es que lo quisieran o no. Puyol lo tuvo en su mano y no lo quiso, porque en aquel momento era muy arriesgado el que en Euskadi se recaudara, nos arriesgamos a recaudar, a repartir y a pagar el cupo.